Bueno, vamos con la identificación, vinculado al tema narcisismo en principio, también al tema Edipo, está vinculado a la identificación. Y en realidad, por aquello de la nueva acción psíquica que constituye al yo, pero no solamente que constituye al yo, sino que va formando al yo, podría decirse, e interviene también en la formación de síntomas, bueno, etcétera. Porque en narcisismo lo que veíamos es que con la explicación de la introversión de la libido, tanto al yo en la parafrenia como a los objetos de la fantasía en la neurosis, estaba explicado ese destino de la libido, pero y estaba explicado de alguna manera o en principio las cuestiones de esas dos problemáticas, pero no estaba muy planteado el tema de la identificación como formadora del yo, que es fundamental en el sentido de que, bueno, si en el narcisismo se trata, entre otras cosas, de la constitución del yo, bueno, entonces vamos a tomar el punto 7 o el capítulo 7 de Psicología de las Masas, que, bueno, aporta cuestiones sobre la identificación. Son cuestiones fragmentarias, es decir, en realidad no hay un texto donde Freud diga todo lo que pensaba sobre la identificación. Como pasa siempre, esto está repartido en muchísimos textos. Pero sí, en este apartado de Psicología de las Masas, lo que tenemos es una primera definición de la identificación de ese momento. Estamos en 1920, texto que ya pertenece a la época, al mismo año de Más allá del principio del placer. Y lo que sí tenemos, decía, es ya una primera definición, si quieren, de la identificación. Freud lo que va a decir es que la identificación es la manera más primitiva o más básica de vincularse a otro, de vincularse a otra persona. La manera más primitiva, más primaria, más básica de vincularse a otro. Es decir, que el primer vínculo que tenemos con otro, con cualquier otro, es por identificación. Es identificándose a él. Ahora, claro, ¿qué quiere decir identificación? Porque vamos a ver que el recorrido que hace presenta formas muy diversas de identificación, en donde todas son identificaciones, pero son muy distintas, y todas hacen al yo, pero son muy distintas. En primer lugar, lo que toma es lo que él llama la identificación al padre por parte del varoncito, del niño, de una identificación al padre que, precisamente, tomando esto de la identificación como el modo más primitivo de vincularse a otro, Freud dice es anterior a toda carga de objeto. Después vamos a ver qué quiere decir eso. Anterior a toda carga de objeto, el vínculo del varoncito con el padre, en el sentido de que esta identificación, dice Freud, en esta identificación el niño toma al padre como, y usa el término, modelo, querría ser como él, se le quiere parecer en todo, etc. Pero, dice Freud, es una identificación preedípica, es una identificación preedípica que está, él usa la palabra, en la prehistoria del Edipo. Prehistoria del Edipo siempre alude, o preedípico siempre alude a cuestiones en general narcisísticas, más estrictamente narcisistas.
narcisistas, se diría, ¿no? Narcisística, no me parece, narcisistas, como adjetivo. Bueno, esta identificación previa a toda carga de objeto, preedípica, es formadora del yo del niño. Siempre él habla del varón, en este caso. Y es formadora del yo del niño y Freud dice es preparatoria del complejo de Edipo. Luego, lo que él plantea es que cuando vaya tomando cada vez más significatividad y más intensidad para el niño la vinculación sexual con la madre por la función de anaclisis, de apuntalamiento, cuando la pulsión sexual del niño se dirija o tenga por objeto en el apuntalamiento que hace la madre en el niño, cada vez más, dice Freud, esta identificación preedípica al padre o prehistórica al padre va a entrar en conflicto con los intereses de esa sexualidad infantil dirigida a la madre, de la pulsión sexual infantil, que es con quien tiene, la carga de objeto, en tanto la madre funciona como apuntalamiento del niño. En el apuntalamiento o anaclisis, desde la erotización de las funciones, digamos, del niño a partir en principio de la atención de sus necesidades, pero luego, como ya vimos cuando trabajamos pulsión, como esto para el niño toma un carácter de placer y va constituyendo la pulsión sexual. Entonces, en ese tiempo, la situación de esa identificación preedípica con el padre entra en conflicto y el niño desarrolla cierta hostilidad en relación al padre. Pero esta identificación al padre se sostiene, dice Freud, y es formadora del ideal, pero ya no es meramente el padre como modelo, como un otro que funciona como modelo formador del yo del niño, sino que ya ahora la identificación al padre conlleva en esa formación del ideal un ser como el padre para tener como objeto a la madre. Es decir, lo que primero era una identificación más bien por la vía del modelo y de tratar de ser idéntico al modelo, ahora tiene otra función u otra finalidad. O sea, tiene un ser como el padre para acceder por la vía de la carga de objeto a la madre. En esa dirección, ¿no? Vemos que ahí cuando se triangula, digo triangula en el sentido del Edipo, ¿no? La forma triangular del Edipo es una expresión que Freud usa en el Yo y el Ello. Cuando se triangula, cuando aparece la carga de objeto, que introduce el tercer elemento, ya la identificación se parcializa un poco, no es tanto como, digamos, ser como él en el sentido del modelo, lo más próximo posible a su modelo, etc., sino que ya es en función de cierto deseo. Y Freud pone al ideal del yo en realidad en los dos momentos de esta identificación al padre, cuando está en la prehistoria del Edipo, o sea, previo a la carga de objeto sobre la madre. Freud dice también que el padre funciona como un ideal. Y luego,
cuando la identificación al padre es, pero ya en función de la carga de objeto en relación a la madre, también él dice ahí que es formadora del ideal esa identificación. En el sentido de que, bueno, el niño ya constituye ese ser como el padre, pero en función de la carga de objeto dirigida a la madre. Ahora bien, Freud dice también que puede pasar que haya un Edipo invertido y que el niño se identifique, haga la identificación al padre, pero para tener al padre como objeto, que siempre en esa identificación hay que discernir cuándo se trata de ser como o tener. Él diferencia allí el ser y el tener. Que en el Edipo invertido, dice, se tratará de tener al padre como objeto. Yo dije identificación antes al padre en el Edipo invertido, bueno, no, se trata de tener, de ser o de tener al objeto. En este caso del Edipo, digamos, entre comillas, normal, se trata de ser como el padre para tener a la madre. Freud dice que pasa lo mismo con la niña, que el mismo proceso, es decir, de esta identificación previa a toda carga de objeto, etc., Freud plantea idem, digamos, para la niña, y viceversa, digamos, ¿no? Sería respecto de la madre, primero, y después una hostilidad hacia la madre, siempre en caso de que sea el Edipo, digamos, más corriente o normal, entre comillas, etc. Pero lo que me interesa destacar es cómo la significatividad, el valor, digamos así, de la identificación se modifica cuando entra el elemento de la carga de objeto y ya aquello que era la forma más primaria, primera también, más básica de vincularse a otra persona, toma una significatividad totalmente distinta cuando ya hay en juego ese tercer elemento que es una satisfacción pulsional y obviamente supone cierta situación de un deseo dirigido a la madre. Bien. Bueno, después Freud también, no voy a entrar en eso, Freud va a hablar de la cuestión del canibalismo o del caníbal en el sentido de que se incorpora por la forma oral, cuando se incorpora al objeto amado, objeto o deseado por algo o para algo, digamos, se lo incorpora y al mismo tiempo que se lo incorpora se lo destruye. Él basa en esto también, digamos, cuando él se refiere a la hostilidad del varoncito respecto del padre, cuando ya entra en juego la carga de objeto hacia la madre, él habla de que justamente cuando introyecta o incorpora a la figura del padre, al mismo tiempo lo destruye, y por la forma más primitiva de incorporación, que sería oral, que sería, digamos, que al tiempo que se devora al objeto se lo está destruyendo para incorporarlo. Es decir, cuestión que alude mucho a la comida totémica y bueno, a esa primera identificación al padre, ya donde está en juego la hostilidad hacia el padre, destruirlo, pero para en algo conservarlo, siendo como él, en función de esa aspiración deseante, en este caso hacia la madre. Bueno, esta cuestión de la identificación y de la cuestión de la oralidad, la identificación, vamos a ver, yo no lo voy a tratar acá,
pero vamos a ver que Freud lo pone como la forma el mecanismo más primitivo que entra en juego en la identificación, que tiene que ver con la incorporación del objeto al yo, que en donde, digamos, se toma algo de él y a su vez se lo destruye, se lo conserva y se lo destruye al mismo tiempo, o se lo destruye para conservarlo, podríamos decir así, pero ahora conservarlo como características del propio yo. Bueno, esto está en juego también de una manera muy fuerte, muy excesiva, yo diría, en la melancolía, y también en, digamos, la identificación en general que Freud plantea para el varón en la homosexualidad respecto de la madre, este de ser como la madre, de incorporarla o de introyectarla como objeto y ser como la madre y buscar a otro, a quien atender o poner en el lugar de los cuidados, como, es decir, el sujeto pone a otro en lo que habría sido su lugar ante la madre y él se identifica con la madre, bueno. Pero volviendo un poco siguiendo un poco más el orden de este apartado sobre la identificación, lo que Freud dice cuando termina de comentar toda esta cuestión del varón y el padre y el ideal, etc., lo que Freud dice es algo que a mí me parece que hay que subrayarlo. Él dice que en realidad, metapsicológicamente, es muy difícil discernir de qué manera la identificación juega en el yo. Es decir, se los digo con mis palabras, ¿no? Él lo dice mejor en el texto, pero digamos que hay una dificultad para comprender metapsicológicamente a dónde va, cuáles son los efectos o cuál es la función última de esa identificación. Y efectivamente, eso es comentario muy interesante. En realidad, creo que lo que le está planteando es, bueno, miren, en realidad no sabemos qué función está jugando una identificación hasta que no nos metemos en la clínica. Una identificación puede ser para cosas muy diversas, como ya lo había planteado, digamos, en esto de qué diferente que era esa identificación antes del Edipo al padre y a partir de que entra en juego la carga de objeto hacia la madre. Cambia la significatividad de esa identificación. Bueno, por eso, en realidad, creo que hace este comentario, y lo que sigue justamente a este comentario, digo, ya nomás en el párrafo siguiente vamos a encontrar parte de la respuesta o parte de la razón por la cual Freud sostiene esto, de lo difícil de discernir quedándonos solamente en lo metapsicológico. ¿Por qué? Porque él va a plantear una situación de una niña que presenta una tos como un elemento de identificación tomado de la madre. Dice Freud, la niña presenta la misma tos que la madre. Y lo que él plantea es que en realidad esa tos en esta niña lo que expresa como síntoma, es un síntoma, es el deseo de la niña de sustituir a la madre ante el padre. Es decir, un deseo edípico de sustituir a la madre ante el padre. Y que en realidad la culpabilidad por ese deseo es como si se pudiera decir, quieres ser
como tu madre, bueno, tendrás entonces la misma tos martirizadora de tu madre, bueno, obviamente como castigo por el deseo incestuoso, ¿verdad? Ahora bien, Freud sigue. En otro caso, dice Freud, y evoca el caso Dora, la paciente también presentaba el síntoma de la tos, pero en este caso, la tos era la tos del padre. Era la misma tos, el que estaba aquejado de esa tos era el padre. En este caso, dice Freud, la tos de Dora expresaba, digamos, su amor por el padre y una manera de tener al padre introyectándolo como objeto a su yo. Es decir, que la manera de tener a ese objeto amado que era el padre, un objeto amado y que estaba muy en juego en la neurosis de Dora, en la histeria de Dora, Freud dice la tos es entonces la manera en que Dora tiene al padre como objeto habiéndolo introyectado. Esto es lo que decía Freud de lo difícil de discernir si no tenemos el caso. Es decir, el mismo síntoma, la misma situación edípica en dos mujeres, en una niña, bueno, después en Dora. Sin embargo, es totalmente distinta la función que tiene ese síntoma, la tos, en función de la identificación. En un caso es la réplica de un rasgo de la rival edípica, en el caso de la niña y la madre, y a su vez que funciona como castigo, y en el otro caso, en el caso de Dora, es la manera es un rasgo que hace presente, es la manera de tener al objeto edípico padre. Es decir, que clínicamente, hasta que el caso no se desarrolla, no se despliega un poco, no se podría saber la función que cumple en el yo y en el sujeto en general, y en este caso en el síntoma, la identificación. No se la podría conocer. Este punto es muy importante, interesante, digo, porque Freud lo que plantea en este punto, cuando está tratando esto de ese síntoma de la tos, en esos dos casos, es que en este caso, digamos, al objeto en cuestión, el sujeto toma un rasgo único del objeto en cuestión para formar el síntoma. Este concepto de rasgo único, que evidentemente es, o sea, cómo funciona un elemento como representante de el objeto en cuestión y de la cuestión inconsciente que hay en cuestión en relación al caso, este rasgo único, Lacan en su seminario noveno, que justamente se llama La identificación y trata la cuestión de identificación de una manera bastante extensa y bastante distinta, digamos, a cómo la trata Freud, sino que Lacan la trabaja más abonando, digamos, a su desarrollo entre el sujeto y el significante, las cuestiones que tienen que ver con el sujeto y el significante, bueno. Pero sí vuelvo al texto. La cuestión del rasgo único es lo que Lacan toma para, en su seminario sobre identificación, hablar del rasgo unario o del trazo unario. Rasgo o trazo
unario. Lo van a ver por ahí dicho de las dos maneras. El rasgo unario, lo que Lacan marca del rasgo unario es que precisamente se trata unario de uno, de un rasgo, pero que además tiene una función contable, en el sentido de que es un rasgo que cuenta en el sentido de denotar allí un sujeto, pero un sujeto que está simplemente marcado por ese rasgo unario, por ese uno. Después Lacan va a hablar de ese uno como representando al sujeto, significante subíndice 1. Bueno, pero lo que quiero marcar es esto, cómo ese rasgo unario hace a la cuenta, se cuenta allí un sujeto, pero no está establecido ni el sentido ni la significación que hay en juego en relación a ese sujeto que allí se marca o se señala. Entonces, justamente, fíjense cómo eso es bastante coherente con esto que Freud dice acá. Bueno, ¿cómo discernimos de qué se trata? Tenemos el rasgo único, pero en ambos casos la significatividad y los mecanismos puestos en juego, si bien hay una identificación, por supuesto, en ambos, es muy distinto. Entonces, esa significatividad, ese sentido que tiene eso, ese rasgo unario, respecto de cómo va a significar a ese sujeto que está denotado solamente por ese rasgo unario, va a depender ya del desarrollo que tenga el caso, de lo que se escuche en el caso, del despliegue que tenga el caso ya en el tratamiento analítico, o conociendo otros aspectos, digamos, de las cuestiones de ese sujeto. Bueno, esto me parece muy importante porque además justamente cuestiona el problema de la identidad, porque justamente si hay identificación, si tiene que haber identificación para formar algo, un síntoma, el yo, lo que fuere, es precisamente porque no hay identidad, sino que algo de la identidad se tiene que construir por identificación, que es lo que ustedes observarán claramente en esto que plantea Freud acá del rasgo único, en esos dos casos. Como la niña encuentra algo de aproximarse al padre siendo como la madre, pero al mismo tiempo que construye eso, por identificación, construye también el castigo. Es decir, que no hay una identidad de entrada, sino que la construye por el movimiento psíquico mismo de realizar cierto deseo incestuoso, y a su vez de encontrar, digamos, la interdicción a ese deseo incestuoso. Bueno, de otra manera, en el caso de Dora, bueno, etcétera. Pero esto es muy importante en psicoanálisis, la cuestión de que hay un trabajo en general para construir la identidad, salvo situaciones muy excepcionales, que es la que Freud nos va a mostrar con un ejemplo al final de este punto que estamos viendo. Digo, el otro tema que Freud toma respecto de la identificación es la identificación, pero ya más en el sentido de cómo la identificación hace comunidad, en el sentido de igualar a las personas o de presentar lo que la psicología llamaría cierta empatía, o cierta cuestión en común, o cómo la identificación hace masa, en el sentido de que reúne a los individuos de una masa que tienen algo en común.
esa comunidad, eso que permite hacer masa, etc. Freud lo trata por la vía de un caso que él llama de contagio o de infección psíquica. Él se refiere a una situación en un internado de jóvenes, de muchachas jóvenes, pupilas, y lo que ocurre a partir de que una de las jóvenes recibe la carta de un amado y a partir de eso hace un síntoma histérico. Y lo que Freud comenta es que, bueno, las otras de las pupilas que viven también allí, también hacen el mismo síntoma. En esto consistiría, quise decir, la infección psíquica o el contagio. Hacen el mismo síntoma. Bueno, en realidad, lo que Freud dice es que hay una identificación que tiene que ver con que el yo percibe algo en el yo del otro o en el otro, y eso que percibe, por identificación, es algo que se comparte. Habitualmente, cuando se toma esto en Freud, se dice, bueno, esa identificación por el síntoma, en el sentido de tener el mismo síntoma, cosa que estaba también antes en el caso de Doria, el de la niña en el Edipo, que veíamos, pero esto del mismo síntoma, en ese caso era la tos. Bueno, acá sería el mismo síntoma, pero no por una cuestión edípica, sino que lo que estaría en juego acá sería el mismo deseo, que se supone que esta joven tiene por ese amado que le ha escrito y que le hace hacer un síntoma. Las otras tienen el mismo deseo. Freud no dice el mismo deseo. Habitualmente cuando nosotros hablamos de esta identificación decimos sí, una identificación por la vía del deseo, el mismo deseo, se comparte el mismo deseo. Freud dice el mismo apronte afectivo. Él dice el mismo apronte afectivo. Como que desde el punto de vista de los afectos que despierta esta situación, las lleva a reproducir el síntoma de aquella que recibió efectivamente la carta porque se comparte algo con ella. Freud dice, bueno, esto que se percibe desde el propio yo sobre el otro, sobre el yo del otro o sobre el otro, esto, dice Freud, no es empatía. La empatía es el efecto, en realidad el mecanismo subyacente es la identificación. Es decir, pero en este caso identificación, fíjense, no quiere decir ni con el objeto edípico, ni con el rival edípico, ni con la imagen del otro como modelo, nada de eso, sino, Freud dice, el mismo apronte afectivo. Es decir, eso que a vos te pasa, me gustaría que me pase, o me podría pasar a mí, y tal vez me pasara lo mismo. O tal vez se podría decir, tenga el mismo deseo, o qué deseo será, cuál será tu deseo en juego allí. Bueno, se habla en este punto al deseo del otro, de cierta identificación al deseo del otro, que en Lacan la expresión deseo del otro tiene un alcance estructural, digamos. Pero Freud dice el mismo apronte afectivo, como que hay
ciertos afectos en juego que son idénticos. Y esto, bueno, sí, obviamente recordando algo de lo que vimos de los afectos, como destino de lo reprimido, bueno, obviamente pueden estar expresando ahí algo de un deseo. Bueno, y finalmente, para terminar con este apartado sobre la identificación, lo que Freud trae es un caso publicado en un periódico de psicoanálisis donde se trata de un niño que al perder su mascota, un gatito, comienza a comportarse él como un gato. Es decir, comienza a caminar en cuatro patas, a maullar, no quiere sentarse a la mesa a comer, es decir, se transforma en un gato. Digo, esto Freud lo comenta ahí al pasar, evidentemente es algo del orden, aparentemente, es muy fragmentario lo que él dice del caso, ¿no? Pero evidentemente es algo más que parece del orden de algo más psicótico. Pero ¿en qué punto me interesa esto? Fíjense, acá se cumple la identidad. El chico se hace idéntico al gato. No es que queda toma un rasgo del gato o, bueno, elabora esa pérdida de alguna manera, sino que incorpora absolutamente al objeto y él se torna idéntico al objeto. Pero precisamente desaparece él como sujeto o como yo, porque ya no es el yo de un niño, es un gato. Entonces fíjense cómo lo que ocurre cuando algo de una identidad se consuma o, digamos, se consuma lo más posible. No sé, habría que conocer más del caso, obviamente, ¿no? Pero el lugar que me parece que tiene aquí, en este texto sobre la identificación, esta mención que Freud hace de este caso, es justamente ese, mostrar que si la identificación fuese lograr una identidad absoluta en función de nada, porque digo en función de nada porque acá no hay una triangulación, aquí es tener absolutamente y desconocer, entrar en un negativismo absoluto respecto de la pérdida de su mascota. La mascota no se perdió, la mascota soy yo. Pero esto no es una cuestión inconsciente que retorna como un síntoma, sino que el niño se ha transformado, él se ha hecho gato, digamos así. Entonces, ahí la cuestión es que hay una identidad absoluta con el objeto lograda, una incorporación absoluta del objeto amado y placentero lograda. Pero fíjense que se parece un poco a aquello que trabajamos del yo placer, ¿no? Pero la diferencia es que el yo placer, en aquello que vimos del yo placer, estaba ese exterior marcado por el displacer, precisamente, como límite. Acá pareciera que no hay ningún límite, sino que él es gato, es el gato o el gatito que perdió, ¿no? Como una manera de desconocer absolutamente la realidad de la pérdida de su mascota. Bueno, obviamente es muy fragmentario el caso y obviamente que puesto esto en la clínica habría que ver, bueno, qué circunstancias rodearon la aparición de esta sintomatología en el niño, sintomatología
de este hecho en el niño, ¿no? Porque justamente ni siquiera hay síntomas. Bueno, con esto cierro en este audio el tema de la identificación. Me parece importante remarcar esto de el rasgo único, de la triangulación en la identificación, de que hay identificación porque no hay identidad precisamente, o que la identificación trabaja para construir cierta identidad pero siempre parcial y siempre mediada por alguna otra cosa, en función de alguna otra cosa. Bueno, el audio por el que voy a continuar, siempre que está vinculado al narcisismo, al yo, a la formación del yo, etc., voy a tratar de tomar en un audio, o en dos, si no alcanza, la cuestión del narcisismo en Lacan. Pero al audio lo vamos a titular Tópica de lo imaginario. Porque ustedes saben que Lacan hay dos artículos que nosotros, mejor dicho, un escrito de Lacan que nosotros tomamos que se llama El estadio del espejo como formador de la función del yo, y los 4 capítulos del seminario 1, que están reunidos bajo el gran título de la tópica de lo imaginario, donde Lacan plantea su esquema de los espejos, el juego entre el espejo cóncavo y plano, para mostrar y plantear una serie de cuestiones respecto del narcisismo freudiano. Bueno, entonces el próximo audio es la tópica de lo imaginario. Seguimos entonces en ese momento. Claro AR. Pausar.